común que tienen en materia Un momento, laboral. Catalina, mire, siento que el senador Frey tiene el apoyo de la CUT y nosotros tenemos el apoyo de los trabajadores. Sigo con usted. En todo caso, yo entiendo que el senador Frey no sienta que es capaz de crear 1 millón de empleos, porque él ya fue presidente. Él dice que no le dan las cifras. No, cuando es más, yo le quiero decir que... Pero, Catalina, déjeme responderle. Sí. Cuando él fue presidente, en lugar de crear 200.000 empleos al año, que es lo que vamos a crear nosotros, creó solamente 50.000. Y por tanto él tiene un récord, él ya fue presidente. Él tiene un gobierno que se puede mirar y evaluar. Y en empleo fue el peor gobierno que ha tenido la concertación. Nosotros queremos corregir esa falla y crear ese 1 millón de empleos. Tal vez para Eduardo es imposible. Para nosotros sí es posible. Yo le quiero... A partir de la crisis asiática que le tocó enfrentar a Eduardo, que la tasa de crecimiento y la tasa de creación de empleo de nuestro país se derrumbaron hasta el día de hoy. Senador... Quiero preguntarle, ¿cuántos millones ganó usted como accionista con la colusión de la farmacia, siendo usted accionista FASA? Al revés, perdí mucho dinero. ¿Perdió mucho dinero? Por supuesto. Porque las acciones, usted sabe que después de ese lamentable hecho que yo lo condeno total y absolutamente. Pero en el momento de la colusión, ¿usted ganó cerca de 70 millones de pesos? No está equivocado. ¿No? En la venta de esas acciones que yo lo hice, hubo una pérdida importante. Y yo quiero decir con toda claridad que yo condeno absolutamente y especialmente cuando se trata de colusión en algo tan importante como son los remedios, la salud y la vida de las ¿Usted está de personas. acuerdo con una farmacia estatal? Los medicamentos en Chile están bastante caros. Yo creo, cierto, que hay que establecer una norma que haga que todas las farmacias, públicas o privadas, actúen en forma transparente, respeten los derechos de los trabajadores y respeten los derechos de ¿Está de los acuerdo entonces consumidores. con una farmacia estatal? No, mire, esta ¿No? solución de que todo va a ser con farmacia estatal, recordemos, cierto, que el Transantiago Es que es para que no estatal. se repita una nueva colusión, le No, digo. pero un momento, una cosa es evitar las colusiones, Claudio, y creer que la única forma de evitar las colusiones es con empresas estatales. No, la colusión hay que terminarla también en las empresas estatales, que también se coluden a veces, y las empresas privadas. Por ejemplo, en la Secretaría de Transporte, Sobre la empresa usted privada, sabe que se sí, coludieron sí, pero el tema del los transporte oferentes. Señora, usted, a propósito de la empresa privada, ¿usted ha estado vinculado al negocio de las clínicas? Sí, ¿Y qué hizo puntualmente para terminar con el cheque en garantía mientras estaba justamente en el ámbito privado? por supuesto que nosotros apoyamos el término del cheque en garantía en el Congreso, porque eso es una ley. No, pero eso es sus parlamentarios, pero mientras usted estuvo No, mientras estaba como un socio importante de una clínica efectivamente, reconocida. una clínica que, entre paréntesis, pero ya que usted la menciona, la clínica Las Condes es una de las mejores clínicas más prestigiadas en el mundo. ¿Qué Y hizo por para terminar tanto, con las inequidades del sistema privado? le en quiero decir comparación a usted, al público? Claudio, para que se informe mejor. No, estoy muy que- bien informado. No está bien informado. Estoy bien informado. porque ¿Qué hizo usted para le voy a- terminar con el cheque en garantía? Le voy a decir, mientras- aprobamos, en primer lugar, aprobamos el proyecto de ley en el Congreso, apenas se presentó. Yo me pregunto al revés, Eso ¿por qué la concertación No, si se demoró? esos fueron los parlamentarios, por su sector. y yo, si es muy que bien, yo- pero usted como empresario, como inversionista, ¿qué hizo No, para si no le terminar con el cheque en corresponde, garantía? Claudio, no le corresponde a cada persona corregir situaciones que deben ser corregidas por ley. ¿Cuáles fueron Cuando los la nuevos- ley se presentó, Claudio, la apoyamos y yo lamento que el gobierno de la concertación se haya demorado 18 años en presentar. Pero eso fueron bastantes años después. ¿Cuáles fueron los nuevos problemas de salud que se integraron al auge? Vamos a incorporar aproximadamente, hoy día la No, tiene... los que se incorporaron, los 10 que se incorporaron hace pocas semanas que entra a regir en julio. ¿Cuáles son? Mire, le voy a contestar, Claudio, usted, cierto, no sea tan capcioso y déjeme responder. No, El auge ¿lo tiene sabe? El auge tiene 56 enfermedades. Se incorporaron 10 más y nosotros vamos a incorporar 18 más. Entre las que se incorporaron están, por ejemplo, el tema de los artrosis de rodillas para personas de cierta edad, problemas cierto de operación de caderas, se incorporaron cáncer uterino, se incorporó el tratamiento de la droga para drogadictos, entre otras, y nosotros vamos a incorporar muchas más, porque sabe usted, Claudio, ya que está tan bien informado, que en nuestro país hay 1 millón de personas en lista de espera por atenciones de salud Eso y no se medio dice. millón de personas en lista de espera por enfermedades auge. Por eso vamos a crear el bono auge, para que toda persona, cuando tenga una enfermedad auge y el sector público no respete la garantía, con ese bono pagado por el gracias, señor Estado, Piñera. pueda Señor- atenderse en cualquier hospital, en cualquier Señor clínica, Piñera, ya se porque cumplió su esa es una... No estoy de acuerdo con eso. Sí, me importa que los enfermos tengan atención. No me importa si es una atención en el sector privado o público. Como alguien dijo, no importa si los gatos son blancos y negros. Lo importante es que sepan cazar ratones. O sea, lo encuentra positivo. Sí, pero déjeme responderle un poco más. No, pero lo encuentra Pero, Claudio, positivo. déjeme responderle. ¿Lo encuentra positivo entonces? Déjeme ¿Sí responder. o no? No, usted pone los sí o no, yo hago mi respuesta. Usted- Nosotros no, vamos a dar 600.000 soluciones habitacionales. Señor Piñera, yo hago vamos la a mejorar pregunta. el tamaño de la Señor vivienda. Piñera, yo lo pregunto. Yo hago Pero, la Claudio, pregunta. usted pregunta y yo respondo Pero y le por eso, ruego que si sea... usted encuentra Pero, tan, un momento, si usted Claudio. encuentra Si usted positivo, me hace una entonces, pregunta, déjeme responderla. Por favor.
Vamos a construir 600.000 soluciones habitacionales. Pero eso no le vamos a pregunté, ampliar el no le pregunté tamaño eso, de las señor viviendas Piñera. a 50 metros. Señor Piñera. Y vamos nunca más a construir casas Copeva, que fue una verdadera vergüenza nacional. Yo estuve en la población de bien, pero Volcán no le y pregunté se eso. construyeron en tiempo del señor Frey. Señor Piñera, si usted quiere ser presidente, puede escucharme. Tiene que escuchar. Y usted también Sí. como periodista sabe 200.000, y ya han pasado más de 200.000. Copeva, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Eso fue lo que dice Sebastián. Sebastián dice que la campaña... Quiero decirle algo a Alejandro. Alejandro, yo estuve estudiando su programa. Usted dijo que costaba 10.000 millones de dólares al año, en 4 años. La verdad es que cuesta 4 veces más. Cuesta 40.000 millones de dólares, y aquí tengo un informe, que se lo voy a entregar a Alejandro, que va medida por medida. Y yo le aseguro a usted que si hace el cálculo de nuevo se va a dar cuenta que está vendiendo humo. Alejandro acaba de decir que la reforma tributaria no tuvo ningún impacto en la clase media. Lo mismo nos dijo el ministro Arena. Alejandro, ¿usted cree que una reforma tributaria que trancó la economía, que destruyó 100.000 empleos asalariados en el sector privado, que tiene los salarios congelados, no está afectando a la clase media? ¿En qué país vive? En todo caso, solo por la verdad, el año 2009, último año del gobierno de la presidenta Bachelet, Chile estaba en una profunda recesión. Se nos acabó el Y tiempo. el año 2010, Chile volvió a crecer con mucha No fuerza. estaba en recesión. ¿El 2009 no estaba en recesión? No estaba en recesión. Por favor, verifiquen los datos, porque ya, de verdad, uno Sí. puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos o inventar sus propias cifras. Muchas gracias. Y por eso hay que hacer mucho más competitiva esta industria para que Pero los llegan jugadores- compitiendo hace 30 años las industrias y Bueno, mira dónde estamos, hombre. Bueno, usted, presidente, tuvo la oportunidad de haber cambiado eso y no lo hizo. No, pues que para cambiar aquello... Aprueba la operación. Además, el producto de la venta lo recibe el propio Estado. No lo el recibió propio el Estado no puede, lo reciben los bancos que estaban intervenidos por el Estado, Mónica. En el año 92 no. Estaban intervenidos por el Estado, los dueños Impuesto ya estaban... interno. Donde siempre estuvo en 100 Es que años, no estaba el está. edificio tampoco. ¿Para qué sirve Si la no, empresa? este año un ¿Para qué edificio. le sirvió comprar? Porque era una empresa que tenía 100 años de historia, que lo vende indirectamente el Estado de Chile, Ok. que hace una oferta pública, publicaron en los diarios Ya. que se vendía esta empresa, y por tanto estaban llamando a compradores y muchas empresas ¿Y chilenas. por qué usted decidió comprar? Y decidió comprar? muchas empresas chilenas, cada una tendría su razón, ¿La suya cuál es? decidieron comprar. ¿Cuál es la suya? Porque nos parecía que era una empresa atractiva, para ¿Por poder qué? renovarla Un y nombre, resucitarla. pero si tenía un root y un nombre, Y ¿qué el era lo nombre se lo atractivo? cambió, además. Más El encima nombre, el- cambiar el nombre no cambia la historia de una empresa. ¿Por qué no la hace de cero, ¿Qué digamos? compró? ¿Qué ¿Por qué no la hace de cero? Porque cada uno tiene derecho a tomar sus decisiones libremente. Sí, sin duda. Dentro del marco de la ley y de la transparencia. Ahora, el hecho de que, por si uno ejemplo- hace una cosa, pero Sí, déjeme perdón, terminar. sí, está bien, está bien. Si uno hace una cosa sin informar a nadie, en forma escondida, en este caso fue justo No, lo pues si era contrario. legal. Si, no, No, eso nadie ha dicho que sea ni escondido No, pero, ni ilegal. Mónica, Eso espérese, el hecho aclarémoslo. que sea legal, que usted lo da por descontado, es muy importante. Es que, pero por supuesto Pero que no es solamente importante. fue legal, se informó a Impuestos Internos tuvo que aprobar la operación, después se discutió, ¿cierto?, cuáles eran los impuestos a pagar. Y ahí, como en tantos casos, hay discusiones. En fin, yo veo La aquí, fuerza tarea del Servicio pero de mire, Impuesto veo Interno claramente, dijo sí. Mónica, que usted tiene con esto una verdadera explicación. Luego así, ¿qué ocurrió? Cuando se me discute contestó. cuáles son los impuestos a pagar, muchas veces, y es parte de una democracia, porque impuesto interno no es una dictadura, uno le puede discutir a impuestos internos. Impuestos internos analiza y finalmente resuelve. Y uno tiene dos opciones, o acepta o puede ir a los tribunales de Pero, justicia. señor Piñera, para zanjar el tema, para que quede absolutamente claro, usted compró esa empresa porque esa empresa le iba a permitir, dentro de la legalidad, pagar menos impuestos. No, compramos esa empresa porque pareció una operación atractiva, legal, transparente. ¿Por qué era atractiva la operación? Me está hablando de algo que pasó hace cuánto tiempo atrás? 20 años atrás. Bueno, pero que es la creación de Bancard. 20 años atrás. Y por lo tanto, le insisto a usted, Pero si- Daniel, pero es que ve, no tiene- oiga, pero no- déjeme contestar. Sí, le dejo, Daniel dejo, Matamal, dejo. este tema lo discutimos una hora. Es que la operación fue legal, sí. Fue transparente, sí. Se informó a Impuestos Internos, sí. Se pagaron los impuestos que correspondían, sí. Y en consecuencia, es una operación perfectamente legal. De que la compró porque tenía 100 años de antigüedad Entre otras y le cosas, parecía no, No, un porque caso. tenía una Ok, pérdida de 44.000 ok, millones. está bien. De hecho, gran parte de esa pérdida nunca se utilizó, para que usted sepa. Ahora está haciendo muchas afirmaciones, Mónica, con mala información. Y yo le pido contra cierto, la obstinación, Voy no a hay. cometer el pecado mortal de ir ahora. El fiscal dice que soy totalmente inocente y declara, ¿cierto?, la absoluta falta de fundamento de la acusación. La Corte de Apelaciones dice que soy totalmente inocente. La Corte Suprema, en forma unánime, dice que soy totalmente inocente. Yo a usted los vi comentar muchas cosas con mala información y no les vi hacer un reconocimiento cuando se declara la inocencia. Y por tanto, esta actitud de patrocinio moral que se autoadjudica, me parece a mí que no
Ningún patrocinio moral. Hay una distinción que es muy importante hacer y que yo me imagino que el presidente de la República la tiene muy clara, entre las cosas que son delito y las cosas que pueden ser objeto de cuestionamientos políticos o éticos en su accionar. Jamás, jamás, ni Mónica ni yo hemos dicho que usted cometió un delito en el caso Exalmar. Sí podemos tener una opinión con respecto a si su actuación Pero fue cosa, políticamente mire, correcta. La cosa penal la juzgan los tribunales y fui declarado inocente. Absolutamente. La conciencia, la cosa ética lo juzga la conciencia y los que creemos en Dios. Y por eso, y la cosa política lo juzgan los ciudadanos. Absolutamente. Y por eso tanto todos tenemos derecho a la libertad de expresión. No, usted puede opinar lo que quiera, pero usted no es ni juez, ni mi conciencia, ni tampoco la ciudadanía. Ni tampoco es Dios. Y tampoco que a veces entiendo que tienen alguna duda al respecto. No, solamente creemos que una persona pública tiene que dar cuenta de sus acciones. Oiga, y pocas personas han dado más cuenta de sus acciones públicas que yo en mis 30 años que llevo en la cosa política. Esta es una acusación directamente a nosotros, pero el punto también, cuando le preguntamos es... No es una acusación, Mónica. Yo estoy dando mi opinión, igual como usted da la suya, con total libertad. Bueno, está opinando, Creo que los catones de la moral que se autoasignan esa atribución a mí nunca me han gustado. Está bien, usted Por está algo en los opinando... tiempos de los romanos, la palabra catón, ¿cierto? El censor, era una mala. Algo, y contra eso hay que, obviamente, hay que decirle que en una época en que evidentemente, bueno, siempre hemos estos casos de recurso, la discusión sobre si pagar más o menos impuestos a través de mecanismos legales... No, pagué legales, los impuestos que establecía la ley. Y lo quiero decir una cosa, Mónica. No me deja terminar. Cuando yo voy a comprar, cuando yo voy al supermercado y el impuesto del IVA es el 19%, yo pago el 19%, no pago el 25%. Pago lo que exige la ley. Eso es lo que un ciudadano debe hacer. Eso le dice, no es pagar lo mismo que más hacer o menos. comprar una sociedad que le va a permitir a usted, mediante un mecanismo como este, declarar como pérdidas cosas que no lo son. Le acabo de decir, Daniel, que esa gran parte de esa pérdida nunca se utilizó. Se pagaron todos los impuestos. Impuestos internos validó el tema. Y por lo tanto, yo le creo más al veredicto de impuestos internos, que la institución especializada, que a dos personas que con de cualquier intención, que no la califico ni la juzgo, está mal. Aquí hay que ser muy claro y distinguir. Cuando se discuten las leyes, todas las partes interesadas participan, intervienen, dan opiniones, mandan memorándum. Eso es parte del proceso legislativo y ha sido siempre así. Ahora está mejor regulado con la ley del lobby, que fue una iniciativa de nuestro gobierno, que establece que ese procedimiento de influencia tiene que ser más público y más transparente. Y por lo tanto, que las empresas participen y opinen y den ciertas sugerencias ha existido siempre. Pero perdón, aquí ahora, la pregunta es... Ellos redactaron... La justicia no se pronuncie, todos son inocentes. O sea, no hay ningún estándar, ni político ni ético, distinto a no haber sido condenado por un tribunal de justicia. ¿Ese es el único estándar? Por supuesto que no, por supuesto que no, Daniel. Me está, tergiversando. Cosa que... No, me está tergiversando. ¿Usted piensa que no va a haber ningún otro estándar que la ley? Por supuesto que no. Yo creo que yo pensé que, políticos yo pensé que usted pensaba eso. Por eso mismo, no, es que pregunte la opinión, pero no lo haga como una afirmación. Por supuesto que la ley es un estándar. Pero, por favor, un subsecretario de Minería tiene que estar permanentemente preguntando por todos los estados de los grandes proyectos de inversión. Eso es su parte de su rol. Distinto es que él haya dicho, haga esto o no haga esto, porque ahí estaría abusando de su poder. Y por tanto, el hecho de preguntar por un proyecto... Yo cuando era presidente le pedía al ministro de Economía que me trajera los grandes proyectos de inversión, porque queríamos motivar, promover la inversión para que Chile volviera a crecer. ¿Y por qué estaban paralizados? ¿Por qué lo hacía? Porque queríamos que los proyectos de inversión, cumpliendo con todas las leyes, se llevaran adelante. Eso es parte de la labor de un... Paréntesis, la ley de royalty fue un gran negocio para Chile, porque como subió el precio del cobre, y en vez de ser una tasa fija, era una tasa variable, Chile participó en muy buena medida de la bonanza del cobre. Y un gran negocio para el SQM que gracias a ese artículo redactado por ellos mismos, hoy tiene invariabilidad tributaria hasta 2025. Pero con una tasa... podemos subir los impuestos. Un momento, porque ellos redactaron pero Daniel, no sea sesgado en su apreciación, porque junto con tener invariabilidad se le subió significativamente la tasa. La tasa va a ser un 4% y en la tabla para tener invariabilidad tributaria era en función del excedente operativo y llegaba hasta el 14%. Entonces en el fondo le digo, mire, yo le aumento los impuestos y a cambio de eso le establezco un periodo de garantía en que va a haber invariabilidad. O sea, no se lo puedo cambiar durante ese periodo. Esto lo tenían las empresas extranjeras y no lo tenían las empresas chilenas. Y ese fue el objetivo de la ley. Ahora, y esto es un tema que está siendo discutido por la justicia, lo que hizo el ministro de Economía, Pablo Longuera, fue enviar ese artículo a el Ministerio de Minería y a la Secretaría General de la Presidencia, que eran los que estaban encargados de promover la ley. Y por tanto, este es un tema, Daniel,
que yo creo que el principio de fondo de igualar el trato tributario entre empresas chilenas y empresas extranjeras a mí me parece correcto. ¿Hizo algo impropio? Si hubo una influencia impropia, es algo que está siendo investigado por los tribunales. Esos son los tribunales, pero le pregunto a usted, como presidente de la República, como quien designó a Pablo Longueira en ese cargo, desde ese punto de vista político, ¿hizo algo impropio Pablo Longueira? Le acabo de decir, ese es un tema que está siendo investigado por la justicia. Yo no puedo ser juez en un Estado de Derecho. No le estoy pidiendo que sea juez, le estoy pidiendo que como presidente me diga si fue traicionada o no su confianza política por un subalterno que hace eso. Insisto, si lo que se buscó con esto fue perfeccionar una intención de igualar el trato tributario y que todas las empresas participaron, porque no solamente Soquimich enviaba memorándum, entonces parte del proceso. Si se produjo una influencia indebida de Soquimich sobre un ministro que tenía capacidad de influir sobre esa ley, por supuesto que es impropio. ¿Quién va a determinar si fue lo primero o fue lo segundo? Daniel, son los tribunales de justicia. ¿Usted volvería a nombrar a Pablo Longueira como ministro? Obviamente que en un nuevo gobierno vamos a tener una renovación, va a entrar una nueva generación, pero yo creo de verdad que no está aprobada la responsabilidad de Pablo Longueira. Y en el Estado de Derecho, Daniel, y esto hay que aprenderlo muy fuertemente, no existe la presunción de inocencia. Por cierto. Ahora yo hablo de los carabineros, por los cuales tengo el mayor aprecio y respeto, porque los he visto cómo, en forma abnegada y sacrificada, arriesgan su vida por proteger las nuestras. Y no hablo de Paco porque me parece que eso es muy despectivo y muy agresivo. Igual como usted pide respeto para el pueblo mapuche, que se lo merece, yo pido respeto para Carabineros de Chile. Decirle, por supuesto que en Chile tenemos diferentes culturas, pero somos un solo país y somos todos chilenos, tanto usted como yo somos chilenos. Y por tanto esto de decir que los mapuches no cometen terrorismo, yo no estoy de acuerdo. Puede cometer un acto de terrorista un huinca, un mapuche, un extranjero o cualquier persona. No es la naturaleza de la persona lo que califica el acto terrorista, sino que es la naturaleza del delito. Y no hay ni los descendientes españoles, ni los inmigrantes europeos, ni los mapuches están libres de poder cometer un... Con los brazos abiertos, creer en un mundo mejor, y es mi ideal una estrella alcanzar, no importa cuán lejos se pueda encontrar, luchar por el bien sin dudar ni temer, y dispuesto el infierno a enrostrar si lo manda el deber. Y yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal, estará mi alma en paz al llegar de mi vida al final. Y será este mundo mejor si hubo quien, despreciando el dolor, combatió hasta el último aliento con fe a una estrella